Ya abordamos el aspecto político dentro de todo esto, ya platicábamos con Jesús Zambrano, pero es momento también de entender la parte técnica y saber si esto realmente solamente tiene tintes políticos o finalmente si está respaldado también por una perspectiva científica, una perspectiva de respaldo para la sociedad y de respaldo para nuestro país. Gonzalo Monroy, qué gusto poderte saludar, ¿cómo estás? Mi querida Mayra, muy buenas tardes. Oye, muy buenas tardes. A ver, primero para empezar, es inevitable preguntártelo, tu visión general sobre esta reforma que, insisto, y lo he manejado así a lo largo de este espacio, ya se veía venir. Ya se veía venir, pero quizá no con el alcance con el cual estamos viendo. Sí se veía justamente un mejor posicionamiento, sí se veía una interferencia a la competencia, pero nunca se adivinó de que era eliminar completamente la competencia. Y en ese caso incluso eliminar a los propios reguladores del Estado. Eso sí fue, te puedo decir, algo bastante inesperado. Qué interesante esta parte que nos comentas, ¿no? O sea, no se veía realmente, por ejemplo, el que estuvieran tratando de eliminar a estos organismos reguladores hasta cierto punto y que en algún momento también lo hemos llegado a platicar, ¿no? Que terminara convirtiéndose en juez y parte de la Comisión Federal de Electricidad. Dime una cosa dentro de todo esto, Gonzalo. ¿Va a tener la capacidad para poder garantizar el suministro de energía eléctrica a los mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad? Qué buena pregunta. Y de entrada te puedo decir, con sus propias plantas, con sus propias inversiones, CFE no puede. Tan es así que la propia CFE dice en la iniciativa que acaba de presentar, porque sabemos hoy que fue escrita en la Dirección General de Comisión Federal de Electricidad y enviada a partir de ahí al presidente López Obrador, sabemos incluso que CFE lo que está planteando, de ahí que nace este famoso 5446, que poniendo a trabajar todas sus plantas en todo momento a su capacidad máxima, solamente alcanza un 55% de la demanda. Esto, si nos quedáramos ahí, significa que el resto del país, 50% del país, se quedaría en la oscuridad, no alcanzaría. ¿Qué es el mecanismo que propone CFE? Que todos los permisos, todos los contratos, incluso bilaterales, que no tiene que ver CFE, todos esos permisos se cancelan, toda la electricidad privada que se produzca en el país se le tiene que vender a Comisión Federal de Electricidad, y esta, también lo dice la propia iniciativa, a su propio gusto, su propia metodología y sin rendirle cuentas a nadie, puede elegir qué precio, qué condiciones y a quién le compra y a quién no. Y ya con eso obviamente poder satisfacer la demanda. Esto obviamente lo sabemos muy bien, Magda, pues da unos espacios de discrecionalidad enorme, porque también una cosa muy importante que hace esta reforma es que le permite a CFE por fin fijar sus propias tarifas eléctricas. Sin embargo, en este margen gigantesco de discrecionalidad puede hacer de que, por ejemplo, un estado que le caiga muy bien al presidente, su tierra natal, por ejemplo, le pueda darle electricidad a $1 el bimestre. Y estados o gobernadores que no le caigan muy bien, cobrarles 5,000 veces más ese punto, simplemente porque puede hacerlo. Así que obviamente también aquí hay un tema de discrecionalidad bastante considerable que hay que atender más. Fíjate, qué interesante la forma en la que lo planteas, Gonzalo, y sin duda una perspectiva que no se había analizado, ¿no? El hecho de que se pudieran recibir estas tarifas a gusto expreso del gobierno federal, ¿no? Entonces, si te la quiero dar más barata a ti, así será, y si de pronto tengo algunos enemigos políticos, pues también ahí les voy a dejar caer más caro este kilowatt, ¿no? Ahora, dime una cosa, ¿realmente como ciudadanos entonces vamos a estar pagando la energía eléctrica mucho más cara? Porque, mira, hay muchas discusiones en torno a este tema, pero finalmente lo que nos interesa como ciudadanos de a pie, a ti, a mí, a cualquiera, es el poder pagar menos por esa energía, cuando estamos hablando de que hay usuarios que reportan hasta un incremento del 500% en sus recibos. Es una muy buena pregunta, Magda, y si te lo puedo decir con bastante claridad, sí, los ciudadanos van a pagar más por la electricidad, ya sea por dos cosas, como te planteaba en el primer escenario, de que estás en un estado que no le cae bien al presidente o que se le muestra rebelde en las negociaciones y te aumentan de golpe y porrazo justamente tu tarifa eléctrica, para que sientan el rigor. Y por el otro, vamos a pensar que estás del lado de los que veres o de los amores del presidente y te bajan obviamente tu tarifa. Pero, como sabemos también de que CFE, pues obviamente se debe con unos mayores costos de generación, y si quieres ahorita abundamos en ese tema, justamente lo que termina pasando es que vas a tener mayores subsidios, no se alcanza a cubrir la tarifa, con lo cual obviamente todos los mexicanos terminamos pagando a través de mayores subsidios eléctricos. Así que o los ciudadanos van a pagar con una mayor tarifa en su recibo o bien pagan con mayores subsidios.
Fíjate que en este sentido lo que comentas me parece interesante porque a principios de año platicamos también acerca del incremento del costo del gas natural, ¿no? Lo veíamos también con los apagones que nos fue la patada y hoy por hoy estamos viendo también una tendencia a nivel internacional en donde el precio del gas natural está teniendo incrementos brutales, ¿no? Y ya comenzamos a ver que parte de esos incrementos que estamos reportando a nivel local en las tarifas de la energía eléctrica, en las tarifas del gas natural, responden al mercado internacional. No me imagino entonces cómo nos va a ir en un futuro. Es muy correcto, fíjate, le acabas de pegar un elemento fundamental de todo esto. Y una parte que quizá hay que recordarle a la gente es que esta reforma no solamente se queda en lo eléctrico. Al desaparecer, por ejemplo, a la Comisión Reguladora de Energía, también estamos quitando al regulador que daba permisos para las estaciones, las gasolineras que vemos en todos lados. También está quitando también a todas las terminales o permisos de las terminales de almacenamiento, de recepción, de importación, algo muy importante como vimos en el desabasto de 2019, y como si esto incluso no fuera suficiente, también se elimina la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que tiene que ver con la producción de gas natural y petróleo, ámbitos donde no tiene ninguna incumbencia la CFE. ¿Ves más contenido político en esta reforma que rigor científico? Totalmente. Aquí el elemento fundamental, y te lo puedo adelantar, gran parte de las primeras 32 hojas que son la exposición de motivo, está lleno de falacias, está lleno de mentiras, abiertas mentiras. E incluso en el punto esencial, que es el corazón del decreto, se establecen cosas muy extrañas de total ambigüedad. Habla, por ejemplo, que CFE puede dar a comprar la energía de algunos distribuidores, de algunos generadores, por ejemplo, de las sociedades de autoconsumo, que considere a su propia discreción como auténticos, pero no dice ningún criterio, metodología, mucho menos hablar si hay algún tema de cosa juzgada ante algún delito o algo por el estilo. Simplemente CFE va a tener el poder total de decidir a su propia discreción qué es lo que sí y qué es lo que no. Así que obviamente esto yo te lo puedo ir adelantando, Magda. Hace muy poco, prácticamente nada por asegurar un mercado eléctrico confiable, y se trata todo del poder político a través de la electricidad de la cual todos estamos justamente atados. Oye, y ya para que podamos concluir, ¿pasará en la Cámara de Diputados o verdaderamente ya se empiezan a pronosticar esta lluvia de amparos? Yo te puedo decir de que en el momento que esto llegase a ser aprobado, las lluvias de amparos, no solo en México, sino también, porque eso es una clarísima violación al espíritu y a la letra del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pero también el que tenemos con la Unión Europea, eso va a ser inevitable. Ahora, ¿vamos a llegar a la aprobación? Yo te diría de que probablemente no. Vamos a ver muy el escenario más probable de que esto no alcance los votos requeridos, que sea justamente echada para abajo, pero en el Inter vamos a ver una gran yo te diría que marejada de información, de opiniones, de circo, a final de cuentas, político. Ya es ahí donde tendremos que estar atentos. Ya empezó a verse por todos lados. Querido Gonzalo, muchísimas gracias por estos minutos. Que tengas una excelente tarde. Claro que sí, Magda, te mando un abrazo a ti y a tu público. Gracias a Gonzalo Monroy, director general de la consultora eléctrica GIMEC.